Amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a continuar con esta serie de los atributos de Dios que hemos estado estudiando en estas semanas y ya vamos avanzando bastante, gracias al Señor, con estos atributos. Y yo le pido al Señor que pues estos atributos, el conocer esto, nos haga alabarle y adorarle más al Señor. Recordemos un poquito entonces acerca de los atributos, nada más para ir recapitulando. Recordemos la aceidad de Dios. Dios es autoexistente, no depende de nada para existir. Recordemos también que Dios es espíritu, hablábamos de la espiritualidad de Dios. Recordemos también que el Señor es omnipotente o es soberano, y en ese sentido el Señor tiene derecho de gobernar y presidir todas las cosas. Hablábamos también de la santidad de Dios, que Dios es santo, santo, santo. Hemos hablado también acerca de los ovnis, en este sentido de que Dios está en todos lados. Por ejemplo, en la omnipresencia de Dios. Hablamos también acerca de la omnisciencia de Dios. Y el domingo pasado Eli estuvo compartiendo acerca también de la omnipotencia de Dios, recordando que Dios es todopoderoso. Amén. Nos va, yo creo que llevando todo esto de conocer quién es nuestro Dios, cómo es Él, a poderle adorar de una mejor manera, poder reconocer a nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los atributos que son también muy importantes dentro de nuestro Dios, de lo que es y quién es nuestro Dios, y es acerca de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios quiere decir que Él es inmutable, es decir, no cambia en su carácter y en todo lo que es. Dios no cambia en su carácter y en todo lo que es. En la reforma del siglo XVI, los reformadores, muchos de ellos, mencionaron el conocimiento de Dios como la parte donde descansa y se apoya la teología. El conocer quién es Dios nos va a dar esa base para que podamos entender las Escrituras, para que podamos entender la palabra de Dios. Yo quiero que usted recuerde algo, hermano, y es lo siguiente: la palabra de Dios debe de ser nuestro eje, debe de ser nuestro guía, debe de ser esa parte que liderea y que dirige nuestras vidas delante de Dios. Si nosotros como cristianos tenemos en duda o todavía no alcanzamos a entender pues la soberanía o también lo que es la parte de gobernar que nos da la palabra de Dios, en el sentido de que vemos cómo Dios tiene todo el orden y el control de las cosas, si no hemos alcanzado a entender eso, pues debemos de pedir al Señor que nos ayude. ¿A qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si nosotros como creyentes hacemos recortes de la palabra de Dios, nada más tomando en cuenta aquello que sentimos que nos acomoda y haciendo a un lado o desechando aquello que no, pues todavía no hemos nacido de nuevo realmente. Todavía no hemos entendido qué es el Evangelio. La Escritura por completo nos habla de la obra redentora del Señor Jesucristo, y en su paso de contarnos acerca de la redención, nos va dando lecciones de vida a cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra es tan preciosa y tan poderosa, porque no pasa de moda. A pesar de que tiene tantos años de existir, la Biblia sigue siendo un libro actualizado, un libro actual que habla a nuestros corazones. Pero nosotros no podemos realmente entender la complejidad de la palabra del Señor hasta que no entendemos quién es Dios. Porque cuando entendemos quién es Dios, entonces nos comienza a quedar más claro todo lo que la Escritura nos comienza a decir, todo lo que Dios nos comienza a hablar a través de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy sencillo. Entre más conozcamos quién es Dios, más clara será la palabra para nosotros. Amén. Más entenderemos por qué la Biblia dice en algunos lados unas cosas tan terribles, porque así sucede. Porque en otros lados la Escritura nos habla de situaciones tan preciosas. Todo eso lo entenderemos con mayor claridad cuando podamos comprender más y más quién es el Señor.
de ahí es que podamos aprender acerca de los atributos. Hubo un grupo muy importante también que fueron los puritanos, y ellos se convirtieron en los voceros de los atributos de Dios. Era un grupo que hablaba mucho acerca de los atributos de Dios. Y uno de sus representantes más fuertes en el siglo XVIII fue Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un gran predicador, un tremendo predicador de la palabra de Dios. Pero déjele platico, estos eran los títulos que él tenía en sus predicaciones. Uno de ellos, el más famoso sin equivocarme, se titulaba así: Pecadores en las manos de un Dios airado. Creo que eso está muy poco de moda, ¿verdad? Una predicación con un título tan fuerte, ¿verdad? Porque ahora las predicaciones que a veces nos llaman la atención o quisiéramos escuchar es cómo ser exitoso en la vida, cómo alcanzar la casa de tus sueños orando 5 años, cosas así, ¿verdad? Y entonces se llenan las iglesias y todos así queremos escuchar ese tipo de predicaciones. Pero Jonathan Edwards, siguiendo este tipo de escuela de los puritanos, hablaba de este tipo de predicaciones: pecadores en las manos de un Dios airado. Porque recordemos que así como Dios es amor, también Él es justicia. Y dentro de la justicia de Dios, Él también se enoja. Y también hay ira en Dios. Dios nos ha salvado de su ira misma. Qué increíble, ¿verdad? Hablábamos hace 2 semanas que el infierno mismo, hablando acerca de la omnipresencia de Dios, el infierno mismo va a estar también con la presencia de Dios, pero la presencia de Dios que va a estar ahí es su ira. Qué tremenda situación. Es por eso que al conocer acerca de los atributos de Dios, podemos nosotros entender más la Escritura. También un título, por ejemplo, como Dios glorificado en la dependencia del hombre, etcétera, etcétera. Y él hablaba de este tipo de atributos de Dios en medio de sus predicaciones. Entonces, hermanos, conociendo sobre los atributos de Dios, podemos recuperar una perspectiva alta y majestuosa de Dios. Yo no sé cuál sea, te lo digo con ese amor que tenemos en Cristo, amén. Pero yo no sé cuál sea tu perspectiva de Dios. ¿Qué tan alto es para ti Dios? ¿Qué tan majestuoso es para ti el Señor? De conforme tú conozcas al Señor, conforme sepas quién es Él por su gracia, por lo que la palabra nos enseña, tu perspectiva será más alta acerca de lo grande y majestuoso que es Dios. Los cristianos hoy en día necesitamos urgentemente entender que tenemos un Dios que es lo más alto que puede haber en toda la creación y lo más majestuoso que puede existir. Y entender esto nos debe de llevar a vivir una vida que reconozca así al Señor. Y esa vida no es solamente aquí los domingos, sino es diariamente en todo lo que hacemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que nos podemos mover. Y en ese sentido, hablando de la inmutabilidad de Dios, vamos a comenzar analizando qué es de manera más profunda. La inmutabilidad de Dios quiere decir que Él es inmutable, ya lo mencionamos, que no cambia en su carácter y no cambia en todo lo que es. Él es inalterable, no crece ni decrece, porque Él es como es y no cambia. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar que en nuestra vida crecemos, nos desarrollamos, o decrecemos también, empezamos a menguar, ¿cierto? Pero Dios es el mismo, no cambia. Él es el Dios que era, que es y que será. Y para que nos quede un poco más claro este concepto, quiero leerte lo siguiente. Es difícil para cualquiera pasar un día, incluso una hora, sin cambiar de alguna manera. Lo voy a detener ahí. Nuestro mismo cuerpo está constantemente cambiando. ¿Sabías que nuestras células se están renovando constantemente? Vamos cambiando, nos vamos transformando. De hecho, ¿verdad? A veces que festejamos los cumpleaños, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más, pero la realidad es que es un año más, pero la realidad es que es un año menos, porque vamos decreciendo,
Vamos al mismo tiempo que crecemos, vamos decreciendo, es decir, hay un cambio en nosotros, vamos mutando, ¿está de acuerdo? No somos los mismos de hace una hora. Nuestros pensamientos y emociones están en constante estado de cambio. Incluso nuestros mayores deseos y planes cambian con el tiempo. ¿Cuántos de nosotros tal vez antes de esta pandemia, verdad, anhelábamos tal vez muchas cosas materiales, ¿no? Y ya después de esta pandemia, bueno, espero yo que hayamos cambiado y podamos ahora apreciar lo que es verdaderamente importante, ¿sí? Como estar juntos, como poder salir, poder disfrutar de la familia, todo este tipo de cosas que las teníamos tan cotidianas. Vamos cambiando. Dios, sin embargo, nuestro Señor, nunca cambia de opinión o su curso de acción en el mundo. Es una roca inamovible, una poderosa fortaleza y la única ancla segura en un mundo en constante cambio. ¿Cuántos le podemos dar gloria a Dios por eso? Porque podemos estar tranquilos de que Él no cambia y es una fortaleza. Esta imagen me encanta, porque es una roca inamovible, una poderosa fortaleza. Es esa ancla en donde podemos estar seguros. Le voy a decir algo y lo voy a decir con mucho cuidado. ¿Está listo? Pero la realidad es que nosotros, si aprendemos o estamos tratando de depender incluso solamente de nuestra esposa, si las hermanas están tratando de depender solamente de su esposo, si están tratando de depender de sus mejores amigos o amigas, de sus familiares, de la estabilidad del gobierno, de la salud que tenemos en la actualidad, la realidad es que eso es muy mutable, muy cambiante. No podemos depender, no podemos descansar completamente en eso. En el único en que podemos descansar es en el Señor, porque Él no cambia. Usted y yo sí cambiamos mucho. Dice la Escritura, y es algo muy fuerte, pero dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Es fuerte, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que nuestro corazón es tan cambiante y hay tantos motivos escondidos, pecaminosos en nuestro corazón, que solo Dios conoce, que mal haríamos si ponemos toda nuestra confianza en un ser humano. Se lo voy a repetir porque esto da gloria a Dios. Amén. Mal haríamos si pusiéramos toda nuestra confianza en un ser humano. Porque nuestra confianza debe de estar puesta completamente solo en Jesucristo, solo nuestro Dios, que es la roca inamovible. Él no va a cambiar. Yo creo que algunos de nosotros en algún momento de la vida pasamos por experiencias donde alguien le pudo haber dicho, ¿verdad?, que lo amaba mucho, que lo amaba profundamente, pero las cosas comenzaron a cambiar y se dieron cuenta de que no era así la situación. Pero cuando el Señor te dice en su palabra que tú has sido redimido y que por lo tanto Él te ha amado con un amor eterno y que nada ni nadie te arrebatará de su mano, te tengo una noticia: eso no va a cambiar. Eso va a ser así siempre. Y tú puedes confiar en eso, en el Señor. ¿Será importante que podamos entender este atributo de Dios, su inmutabilidad, que Él no cambia? Yo creo que sí, ¿verdad? Él permanece fiel. Y vamos a ver 4 puntos específicamente acerca de este tema de la inmutabilidad de Dios. El primero de ellos es que Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia en sus atributos, en su esencia, en sus perfecciones. Dios es quien es por siempre y siempre. Amén. Dios es quien es por siempre y siempre. Malaquías 3:6 dice así: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Aquí hablando el profeta acerca de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios para su pueblo. Y él mencionando el Señor mismo, que Él no cambia. Y podemos seguir en la Escritura también. Vamos al Salmo 102, versículos 26 al 27.
Dice así la palabra de Dios. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Él es el mismo siempre. Él no cambia. Podemos seguir en la Escritura. La palabra del Señor también nos dice en el Salmo 103, versículo 17. Pero el amor del Señor permanece cuando Él está contento. El amor del Señor permanece cuando tú le dices cosas bonitas. El amor del Señor permanece cuando tú estás haciendo puntos para Dios, ¿no? Intentando. ¿Qué dice la Escritura? El amor del Señor permanece para siempre. ¿Con quién? Con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. El amor de Dios permanece para siempre. Ese es el amor de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es que el amor de Dios no sea algo que esté como menguando, ¿verdad? Como cambiando. ¿Sabes que el amor humano es así? Nosotros amamos conforme nos aman. Yo te aseguro que tú tratas muy bien a alguien que te trata bien, ¿cierto? Pero Dios, muchas veces nos hemos preguntado la pregunta filosófica, ¿verdad? De por qué Dios trata tan bien o les da dinero y prosperidad a la gente mala. ¿Cuántos hemos preguntado eso? Oye, pero esa persona es bien mala y le va re bien, ¿verdad? Bueno, es porque la misericordia de Dios no cambia y Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Eso es parte del carácter de Dios. Qué tremendo fuera si Él se comportara como nosotros. Seguimos en la Escritura y dice la palabra también en Santiago 1:17 de la siguiente manera. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Los antiguos medían las horas del día a partir del sol y de la sombra, ¿verdad? Se ponía una estaca y a partir de esa estaca o algún tipo de piedra, el sol iba dando su sombra e iba avanzando. Y era como un reloj. Entonces iban viendo cómo iba avanzando el tiempo, entonces iba cambiando. Iba viendo un cambio en esa sombra, iba viendo un cambio en el horario. Pero aquí dice la palabra que Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, es decir, ni un poco. Él no cambia ni un poco. Él es quien es. El aprender acerca de esto, hermano, nos debe de llevar también a entender algo muy importante. Tú no puedes hacer a Dios como tú quieres que Él sea. Voy a repetir esto también. Tú no puedes hacer de Dios el Dios que tú quieres que Él sea. Y esto es algo que a veces en la iglesia ha querido entrar de alguna manera. El pensar que nosotros podemos manipular a Dios y podemos hacerlo cambiar de pensar, de acuerdo a nuestros caprichos, de acuerdo a nuestros deseos que muchas veces son pecaminosos, y pensamos que podemos cambiar a Dios, pero no podemos hacer eso. De hecho, te quiero decir algo, eso se le llama idolatría, porque es querer crear un Dios a tu necesidad, a lo que tú quieres. Los cristianos a veces presumimos mucho de no ser idólatras porque a lo mejor no nos inclinamos ante una imagen. ¿Estás de acuerdo en eso? Decimos, no, yo no tengo imágenes en mi casa, ni estatuas de dioses, ni nada, entonces yo no soy idólatra. Pero muchas veces creamos un Dios a nuestro gusto. Y vivimos una vida creyendo en un Dios que nos conviene y no en el Dios que la palabra nos enseña con tanta claridad. Ese Dios que no cambia, que era, es y que será. Si tú estás creando un Dios a tu manera y estás viviendo una vida donde dices, no, pero es que, pues bueno, yo creo que puedo vivir así, de todas formas, pues bueno, Dios es
mi Dios es muy paciente y muy bueno conmigo, estás creando un Dios a tu manera. Si Dios dice no a algo, es no. Si Dios dice sí a algo, es sí. Si Dios abre una puerta, nadie la cerrará. Y si Dios cierra una puerta, nadie la abrirá. Él no cambia. Que Dios nos ayude a no caer en ese aspecto de crear un Dios a nuestra idea. Y en esa parte de la inmutabilidad recordemos entonces que Dios siempre es un refugio, es una roca, es una fortaleza porque Él no cambia. ¿Le podemos dar gloria a Dios? Él es nuestra fortaleza, en Él podemos estar seguros y eso debe traer paz a nuestro corazón, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El punto número 2, muy importante, es que Él no cambia en su palabra. ¿Cuántos de aquí hemos hecho promesas o nos han hecho promesas y las promesas se basan en qué? En la palabra, ¿verdad? Hace mucho tiempo los acuerdos, por ejemplo, si alguien le vendía una tierra a una persona, ¿sabía usted que hace mucho tiempo bastaba con la palabra de alguien, ¿verdad? O sea, te doy mi palabra, ¿no? Y había un saludo y eso era suficiente. Hoy en día se requieren de muchos documentos, muchas evidencias para poder vender algo, para poder tener un acuerdo legal. ¿Por qué? Porque nuestra palabra es muy débil, nuestra palabra es muy pobre. Y entonces aquí la pregunta era esa: ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos hecho una promesa que no hemos cumplido? Muchos de nosotros. Y a muchos se nos han hecho promesas así. Voy a tocar una promesa que lo quiero hacer porque sé que será de bendición para la iglesia. Una de las promesas más fuertes que hacemos es cuando estamos delante del altar y nosotros delante del Señor decidimos unirnos de por vida a nuestra esposa o a su esposo. Y esa es una de las promesas que más se rompen. Es una de las promesas más sagradas que hay, pero tristemente aún dentro de la iglesia es una de las promesas a las que más se le falta a Dios. Y empezamos a vivir matrimonios donde no queremos honrar al Señor y a los hombres se nos olvida que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres se les olvida que deben de sujetarse a su esposo. Y comienzan a vivir una vida deshonrando a Dios. ¿Sabes que eso es precisamente hacer un Dios a tu imagen y semejanza? Porque comienzas a vivir un matrimonio donde dices, bueno, pero pues Dios me entiende. No, hermano, Dios te ha pedido que tú ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo te quiero preguntar, porque es mi deber, ¿lo estás haciendo? Este sacrificio tan sagrado, esta promesa tan sagrada, es una de las promesas que Dios toma más en cuenta. Tan así que la palabra dice que cuando nosotros los hombres no estamos bien con nuestra esposa, nuestras oraciones son estorbadas. Así, hermano, que si tú estás aquí en esta tarde y tú estás adorando, has adorado al Señor, has orado al Señor, pero no estás amando a tu esposa, tengo que decirte algo: tu oración no pasó de este techo. Lo dice la Escritura. ¿Te das cuenta lo importante de la palabra? Imagínate si Dios fuera así, que Dios en toda su salvación, en toda su gracia nos ha redimido, y el matrimonio aquí se convierte en una imagen preciosa acerca de la redención que el Señor ha tenido para la iglesia. Imagínate si Dios dijera, ay, ¿sabes qué? No, es que ya me arrepentí de haberte salvado. Que cambiara su opinión. Qué terrible sería, ¿cierto? Porque muchos de los que estamos aquí ya hubiéramos sido destruidos. Pero Él no cambia su palabra. Es tan poderoso este atributo de la inmutabilidad, porque nos ayuda a entender que Dios no cambia en su palabra. Números 23:19 dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto, ¿no qué? No miente. Él no es humano, por lo tanto, ¿qué? No cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso, o dice, alguna vez prometió sin cumplir? La palabra de Dios no cambia. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice se hará.
Y en eso también podemos descansar nosotros. Dice también en la Escritura, en el Salmo 119, versículo 89, dice lo siguiente: su eterna palabra, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene como firme en el cielo. La realidad es que el ser humano alteramos la verdad, la cambiamos, intentamos cambiarla porque la verdad está ahí, es una, pero Dios no lo hace. Por allí en alguna ocasión escuché un dicho que me gustó mucho, ¿verdad? Y que decía lo siguiente: la verdad es solamente una, lo demás son opiniones. Solo hay una verdad, y esa está en el Señor y está en su palabra. El Salmo 119, versículo 160, nos dice lo siguiente: la esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Así es la palabra de Dios. Allí vemos la imagen de un compendio de leyes, ¿ok? Un compendio de leyes. Tú puedes estudiar la licenciatura en Derecho y te vas a dar cuenta que vas a estar teniendo que leer mucho y memorizar mucho, ¿cierto? Por aquí hay algunos abogados y abogadas. Y tienes que memorizar mucho. Pero te tengo una noticia: pudiste haber estado memorizando 4 o 5 años para que cuando termines tu carrera resulte que ya cambiaron un montón de jurisprudencias, que la ley, el diario oficial de la Federación ya cambió quién sabe qué tanto, y tienes que aprenderte otra vez y seguir leyendo, ¿verdad que sí? Así somos de cambiantes los seres humanos, que hasta en nuestras leyes se refleja cómo cambiamos en nuestros puntos de vista, en nuestra opinión. Tan así cambiamos que aún nuestras leyes no siempre llegan a ser éticas. Esto es muy importante decirlo. En la Segunda Guerra Mundial era legal llevar judíos en Alemania, era legal denunciar judíos para llevarlos a un campo de concentración. Yo te pregunto hoy, ¿será ético? ¿Era ético? ¿Estaba bien delante de los ojos de Dios? No. Y en la actualidad muchas de nuestras leyes así están. Ahí están las leyes. Se han discutido en las cámaras, se han aprobado, pero el que se aprueben a veces no quiere decir que sea lo que Dios quiere o que sea ético. Pero los humanos cambiamos constantemente. La palabra de Dios permanece como tal. Por eso yo te invito a que te memorices la Biblia, porque en los siguientes años no va a cambiar. Tú memorízatela, va a ser la misma. Amén. Ha seguido siendo la misma, no ha cambiado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es la misma, permanece para siempre. Dice la Escritura también en Isaías 48: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tú y yo, y esta es una referencia también a la vida, hermano, de las flores. Tú y yo nos vamos a marchitar un día, ¿sí? Y Dios seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo quien es y su palabra permanecerá. En Mateo 5:18, el Señor Jesucristo dice algo muy precioso. Les digo la verdad. Muy importante aquí como el Señor inicia esto que va a decir. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que se cumpla, hasta que su propósito se cumpla. No va a cambiar. Y aquí hace referencia a una letra del alfabeto hebreo que es la letra Yod. Es la más pequeña. Es como un tipo de acentito o una palabra muy pequeñita que se usa después de algunas letras del alfabeto hebreo. Y esa es la más pequeña que vas a encontrar. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que ni lo más pequeño que tú puedas encontrar en la palabra va a cambiar. Va a ser lo mismo, va a permanecer para siempre. Pero aquí viene entonces el contraste. ¿Estás listo para esto? Porque como cristianos a veces queremos cambiar la palabra. A veces queremos cambiar lo que para Dios es inmutable, lo que para Dios va a permanecer, y queremos cambiar las cosas y queremos decir, bueno, esto ya no es tan pecaminoso como Dios dijo, ya ha cambiado todo, la cultura está cambiando, las perspectivas de la vida están cambiando, entonces no pasa nada, y queremos cambiar la palabra. Dios nos libre de hacer eso.
Dios nos libre de tratar de cambiar la palabra a nuestra conveniencia, porque la palabra va a ser la misma y ni el más mínimo detalle, ¿qué dice ahí? De la ley, ¿de quién? De Dios. No va a cambiar la ley de Dios. Si tú estás esperando a que algo cambie, ¿verdad? Que llegue algún predicador y te diga, no, mira, ya no te preocupes, ya no está tan mal que mientas, para poder echarle ganas con la mentira, pues te tengo una noticia, no va a cambiar eso. Es la ley de Dios y no va a cambiar, va a permanecer para siempre. Esa es la ley de Dios, no va a cambiar. Pidámosle al Señor mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad para reconocer su palabra, su ley, sus ordenanzas. Dice la palabra también en Lucas 16:17, relacionado a este segundo punto de que Él no cambia en su palabra, dice así: eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Y volvemos a ese punto una vez más. A veces seguimos pensando que de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las épocas, a las modas, pues la ley de Dios también puede cambiar o puede perder su fuerza. Yo te quiero recordar esto: eso no es cierto. La ley de Dios es la misma. Es la misma que Él estableció desde la creación hasta el día que hoy estamos viviendo. Es la misma ley. Que nosotros no querramos a veces seguirla es otra cosa, pero Él no cambia en su palabra. Él sigue siendo el mismo en su palabra y sigue guiándonos por su palabra. Por lo tanto, hermanos, podemos confiar en la palabra del Señor. Sabemos que lo negro, aquí yo me equivoqué, quiero aquí aclararlo, ¿ok? Sabemos que lo negro siempre será negro, que lo blanco siempre será blanco, que el sí será sí, que el no será no. Lo correcto siempre será correcto y lo malo siempre será malo. Esa es la palabra de Dios. Nosotros luchamos con esto. Y dice la palabra que hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y en la actualidad estamos una vez más con este tipo de pensamientos donde queremos comenzar a decirle bueno a lo que es malo. Y nos encontramos los medios de comunicación llenos de estos mensajes donde constantemente nos están diciendo que no es tan malo el pensar en aquellas cosas que la palabra nos dice con claridad que están mal. Y tú y yo debemos de recordar que Dios es inmutable, que esta ley de Dios es en todos lados, hermano, es en todos los tiempos, porque Dios es siempre el mismo. Sus estándares son firmes y son lo mismo por siempre. Dios es el mismo en sí y en su palabra, en China, aquí en México, en Australia, en África, en Europa, en Asia, donde tú quieras. Él es el mismo y su palabra es la misma. Es la misma. Él no va a cambiar. A veces algunas filosofías nos quieren hacer pensar eso, ¿verdad? Hay gente que a veces dice, no, es que yo creo en una esencia de poder y filosófica y oriental. Y no, hermano, eso no dice la Biblia. Esa persona está siendo un Dios, está haciendo idolatría. Y lo peor de todo es que a veces como creyentes, muchos de nosotros apapachamos ese pensamiento de muchos de nuestros conocidos. ¿Estoy equivocado? Y hasta les decimos, no, está bien, pues es tu forma de creer. Hermano, él va a terminar en el infierno, porque tú le estás diciendo que su forma de creer está bien. Entonces no lo quieres tanto, no lo amas tanto. Porque la palabra de Dios es la misma, en todos lados y por siempre. Amén. Esa es la palabra del Señor. Para Dios, de esta manera, en el punto 3, nos va a quedar claro que Dios no cambia en sus planes. Entonces, para Dios no hay, más bien para Dios hay un solo plan. No hay un plan B ni un plan C. Amén. Es decir, a Dios no lo agarra de sorpresa nada. Dios no está diciendo, ay, ahora ¿qué voy a hacer? No. Dios tiene un plan desde el principio. Salmo 33, versículos 10 al 11 dice así:
El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Quisiera también recordar un poco, una vez más, este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde una nación tan poderosa en Europa como lo fue Alemania, estaba avanzando en un poder militar impresionante. Tenían una maquinaria militar increíble. Tenían una tecnología muy avanzada. Tenían personas muy preparadas. Estaban experimentando. Parecía ser que nadie los iba a detener. Parecía ser que ellos iban a dominar completamente Europa y que de ahí obviamente iban a controlar a todo el mundo. Parecía ser que estos pensamientos de una superraza donde iban a eliminar a todos aquellos que no fueran de la raza aria, iba a hacerse algo imparable. Eso parecía que iba a pasar. Pero dice la Escritura, porque más allá de los Estados Unidos, más allá del poder de Inglaterra, más allá de cualquier otra nación, el que frustró esos planes por su misericordia fue el Señor. Winston Churchill, en el momento en que se planeaba también ya invadir a Inglaterra y que Alemania estaba ya a punto de hacerlo y tenía la capacidad para hacerlo, ¿sabes qué hizo? Puso a orar a Inglaterra. Entonces no confiaba tanto en su poder militar, ¿verdad que no? Fue un hombre que puso a orar a toda la nación. ¿Y sabes qué sucedió? No pudo entrar a Alemania. Y empezó a decaer su poder militar. Porque el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Él hace eso. Él puede hacer eso. Pero sus planes se mantienen firmes para siempre. Él se mantiene firme. Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Por eso es que nosotros como creyentes y en humildad decimos siempre, si Dios quiere. Amén. Piensa en los planes que tenías antes de la pandemia. ¿Has pensado en eso? Seguramente tenías muchos planes. ¿Y qué pasó? Se acortaron abruptamente. Mucho de eso se acabó y tú y yo podemos decir, estoy planeando esto, estoy planeando terminar una carrera, estoy planeando poner un negocio, estoy planeando esto y aquello. Está bien, no te digo que esté mal, pero te tengo una noticia. Dios tiene la última palabra. Él es el que decide. Por eso debemos de estar siempre confiando en su voluntad. Amén. Más allá de lo que nosotros pensemos que podemos o que tenemos el poder para hacer. Así podemos decir entonces también de esta manera que su inmutabilidad está unida a su sabiduría, a su amor, a su justicia, con su gracia. Y podemos sin duda descansar y confiar en Él. ¿Qué te quiero decir aquí? Que este atributo de la inmutabilidad de Dios va unido a su sabiduría, va unido a su amor, va unido a su justicia, va unido a su gracia, a todo lo que es Él. Recordemos que los atributos de Dios no viven en Dios de forma separada, amén. No está por allá su justicia, no está por allá su omnipresencia, no está por allá su omnisciencia, no está por allá su amor, no. Todo se conjuga, todo trabaja como un engranaje. Hemos dicho que Dios es amor, amén, pero es amorosamente justo. Y aquí podríamos decir que su amor es inmutable, que Él es sabio de manera inmutable. Él ya no necesita ser más sabio porque Él ya es todo sabiduría. Él ya es sabio completamente. Él es justo y su justicia no cambia. Él va a manejar su justicia de acuerdo a lo que Él ya ha establecido y así seguirá siempre. ¿Le puedes dar gracias a Dios? Porque de esa manera tú te puedes acercar a Dios y mira, no me vas a dejar mentir. Tú sabes cuando te acercas a Dios y que no estás bien, tú sabes muy bien en tu corazón que hasta tienes que agachar más la cabeza. ¿Verdad que sí? Porque sabemos que Él no cambia. Él no cambia. Y eso nos hace también, o nos debe de hacer,
descansar y confiar en el Señor, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Dice Isaías 14, 26 y 27 así: tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Él tiene un plan. Él no va a cambiar eso. Y allí en el inicio del versículo 27 dice el Señor de los ejércitos celestiales, dando la connotación de que Él es quien manda, de que Él tiene todo el poder, toda la autoridad. La connotación militar que maneja aquí quiere decir eso. ¿Qué hace un ejército, hermano? Un ejército va y conquista, pelea. Pero el Señor de los ejércitos celestiales tiene siempre la victoria. Y eso tú y yo lo debemos de tener muy en claro. Y aquí hay algo muy importante que quiero leerte del versículo 27, el final. Dice, cuando levante su mano, y está hablando de un signo de pelea, ¿ok? Está hablando de eso, levante su mano. Una de las embestidas de la espada es esta. No puedes usar una espada sin levantar la mano, ¿sí? Una embestida hace esto. Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? ¿Quién podrá? ¿Las naciones de la tierra? Dios se reiría de ellas, hermano. Nadie puede detener sus planes. Él tiene todo bajo control. Y descansamos en esa parte. Vamos a ver el último punto. Dios no cambia en su salvación. Muy importante. Porque podemos descansar en que cuando nos ha redimido, Él no nos va a soltar. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, aquí atención, amén hermano, este es el proceso del creyente. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Te estás acercando a Él? Porque si te estás acercando a Él es porque Él te llamó. Pero a lo mejor no te estás acercando a Él. Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, ¿qué hizo el Señor? Los puso en relación correcta con Él. No es que tú te hayas puesto con tus obras en relación correcta con el Señor, es que Él tomó la iniciativa. Te llamó, fuiste, y entonces dijo, has venido a mí, voy a hacer que estemos bien tú y yo. Te puso en una relación correcta con Él. Y dice la Escritura, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ¿qué hizo? Les dio su gracia. Por la gracia del Señor, somos aceptos para con Dios, somos salvos. Por su gracia. No es, recuérdalo hermano, no es por lo bueno que puedas ser tú, por lo santísimo que te puedas sentir. Es por la gracia del Señor. Es su misericordia. Él nos ha llamado por su gracia, por su misericordia. Y eso nos debe de hacer descansar en Él, porque entonces podemos ver que su salvación no cambia. Él permanece para siempre. En Cristo tenemos esa vida eterna. Juan 3:16 nos lo dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que crea en Él. Todo el que crea en Él. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Que Él es Dios hecho hombre? Y que por medio de Él y su sacrificio en la cruz, Él tomó tu lugar. El lugar que tú tenías que tomar, Él lo tomó. Y por medio del sacrificio tú fuiste limpiado y eres acepto para con Dios. Y por medio de la resurrección
tenemos la esperanza de que un día también nosotros resucitaremos. Un día, por su gracia, por su gracia. Pero ¿realmente le crees? Porque, hermano, a veces le creemos más a lo material. A veces le creemos más a la cuenta que tenemos en el banco. A veces le creemos más a la salud que tenemos por el momento. A veces le creemos más a lo que nuestro grupo de amigos en nuestro estrato social piensa de nosotros. A veces le creemos más a nuestro diploma de la universidad. A veces le creemos más a nuestros éxitos. Todo eso que mencioné, en un momento u otro puede cambiar o se puede acabar. Pero el Señor permanece para siempre. Él siempre será el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso te repito la pregunta, hermano. ¿Le crees a Él? Amén. Todo aquel que crea en Él, todo aquel que cree en Él. De hecho, la Escritura nos da a entender que no creer en Él es pecado. Porque el creer en Dios es un mandato del Señor. Él dijo, cree y serás salvo. Cree. Él está pidiendo, Él te está ordenando que creas, pero el ser humano a veces no quiere creer, no quiere obedecer. Es un mandato del Señor, creer en Él. Y la palabra nos lo deja muy claro. Quiero recordarte también lo que dice la palabra del Señor en Juan 14:16. Dice así: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. Amén. Para siempre. Él permanece para siempre con nosotros. Él siempre está ahí. Vamos a orar al Señor.